Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Luis Felipe Mendoza Torres. Soy estudiante de Global University. Mi código es 016-0837-COL. Esa es una materia llamada Elocución Pública, cuyo código es COM 1022. Y esto pertenece al proyecto final de dicha materia. A continuación daré un mensaje, una elocución informativa. En esta oportunidad voy a transmitir un mensaje titulado El llamado y el ministerio del apóstol Pablo, con el propósito de aprender de este gran apóstol, de cómo ser mejor cristiano, mejor ministro, de cómo él hizo la obra para nosotros aprender de él. Podemos observar durante todo este periodo de cristianismo muchos grandes predicadores. Hoy en día podemos observar muchos según el que te guste. Si retrocedemos un poco más, podemos ver a Charles Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards, A. Allen, entre otros más. Retrocedemos un poco más, podemos observar a Juan Calvino, a Martín Lutero. Retrocedemos un poco más, podemos observar también a Juan Crisóstomo, la Boca de Oro, Policarpo de Esmirna. Pero si somos verdaderamente objetivos, podemos observar que el apóstol Pablo llena mucho de las características de estos grandes hombres. Fue un erudito, fue un gran predicador, fue un gran plantador de iglesias. Yo creo que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo ser mejor cristiano, mejor ministro. Te invito a que me acompañes a sumergirnos en la vida y obra de este gran apóstol. En primer lugar, podemos observar el llamado divino del apóstol Pablo. Cuando Jesucristo mismo se le aparece de camino a Damasco, este hombre tenía como propósito perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, pero no sabía que Jesús tenía un gran propósito. Él se le aparece y dice F. Bruce que él tuvo una conexión tan fuerte con el Señor Jesús que esto mismo provocó que un perseguidor de la iglesia se convierta en un gran predicador de la iglesia, en un gran predicador de Cristo, en un apóstol ejemplar. De igual manera podemos observar que la identidad y también la misión del apóstol Pablo cambió de manera sustancial. Gordon Fee resalta que el apóstol Pablo tuvo una conexión tan fuerte con el Señor Jesús que su cosmovisión, que su perspectiva, que su manera de ver la vida y también a Dios y la iglesia fue cambiada de manera inmediata, de manera poderosa. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro o encuentros con el Señor de manera diaria, nuestra cosmovisión, nuestros errores van a ser transformados. Vamos a mejorar como cristianos, vamos a mejorar como creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos encuentros con Dios. Eso también lo resalta F. Bruce y dice que el impacto que tuvo este apóstol fue duradero. No fue solamente unos años, sí, o los 3 primeros años, no, fue toda su vida, hasta el final de sus días. ¿Por qué? Porque fue un contacto, un encuentro poderoso con el Señor Jesús. Yo te invito que también lo tengas tú, que busques a Dios, y Dios se te va a revelar porque Él es la persona que más desea revelarse a cada uno de nosotros. A continuación observaremos cómo el apóstol Pablo responde a este llamado de Dios. Yo puedo ver que él responde de manera valiente, porque a pesar de las dificultades, de la tribulación, a pesar de ser perseguido, de ser golpeado, de sufrir hasta naufragio, él permaneció fiel hasta el final de sus días. Esto lo resalta F. Bruce y dice que él, a pesar de las amenazas, fue un hombre valiente que permaneció hasta el fin. Yo puedo ver que también permaneció en la predicación del evangelio, porque él recorrió muchos lugares para predicar la palabra. Esto nos da a entender que debemos ser cristianos que no solamente nos quedemos en nuestra banca
o vayamos a la iglesia solamente y asistamos y aplaudamos. No, debemos ser personas valientes, debemos ser personas que prediquemos el evangelio como este mismo apóstol recomendó, en tiempo y en fuera de tiempo. En tercer lugar, podemos observar que el apóstol Pablo fue un hombre que permaneció en el ministerio doctrinalmente y formando líderes. Podemos ver, como dice John Stott, que él permaneció íntegro en la doctrina. Imagínate que él no hubiera sido íntegro en su doctrina y nosotros leyendo las 13 cartas que él escribió. Entonces eso nos enseña que nosotros como creyentes, pero muy importante esto, como ministros del Evangelio, debemos ser personas íntegras doctrinalmente, porque nosotros como predicadores tenemos una responsabilidad. Recuerdo lo que dice Santiago en su carta: no os afanéis por ser maestros de la ley, porque tiene mayor condenación. Nosotros como maestros de la palabra, como predicadores del Evangelio, debemos tener cuidado de ser íntegros en la doctrina, ser apasionados sí, pero muy importante, ser íntegros. En segundo lugar, yo puedo observar que el apóstol Pablo fue un hombre que formó líderes, que formó predicadores. Observamos con Timoteo, con Tito, observamos con Priscila y Aquila. Él formó líderes y predicadores. Esto fue un fortalecimiento espiritual para las iglesias, resalta John Stott. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que él no podía hacer el trabajo solo. Él debía tener un equipo y por eso formó tantos predicadores. Observamos en Hechos capítulo 20, cuando él se despide de aquellos ancianos y les dice: no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Él no se guardó nada para sí, él enseñó, él transmitió. Yo como predicador, como maestro, como pastor, como ministro, debo enseñar a las nuevas generaciones. Debo formar a las nuevas generaciones que se están levantando como predicadores, como pastores, como ministros, como maestros de la palabra. ¿Para qué? Para que la integridad doctrinal permanezca en el nombre del Señor. Como conclusión, podemos observar que el apóstol Pablo fue un gran ejemplo como plantador de iglesias, como predicador, como formador de líderes, de predicadores, de ministros. Podemos observar claramente lo que dijo él a los corintios: imítenme a mí. Yo creo que el apóstol Pablo es un hombre digno de imitar. Yo te invito que las características buenas, positivas que tenía el apóstol Pablo, las puedas imitar como hombre y mujer de Dios, como hombre y mujer que predica la palabra de Dios, que forma líderes, que transmite la sana doctrina de manera correcta. Formemos a las nuevas generaciones. Ellos necesitan mentores, que les enseñemos, que les prediquemos, pero sobre todo que los acompañemos. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos.